Bueno, ahora creo que sí se oye, ¿no? Ahora sí. Aquí está el amigo Mauro Zúñiga. Ponte más para atrás para que no... ¿Por qué no la acuestas mejor? No, porque se queda el video. Fíjalo para que veas, acuéstalo. ¿Sí? A ver, para cómo queda, tú pruebas si estamos No, en porque queda el video. Fíjate, prueba para ver cómo queda. Aquí así dices tú. Claro, Gustavo. Ok, ahí está. No puede cambiar la rotación de tema mientras está en vivo. Ok, perfecto. Súbelo un poquito para que... Súbelo, inclínalo. Para poder salir todo la... Sí. Eso, claro, ahí. Listo. Permiso, solamente para despedirme. Hasta luego, señor Lucho. Hasta luego, con placer. Bien, Bueno. Bien. Ahí sí se escucha, ¿no? Sí, ahora sí. Este es el celular. Vamos a esperar que se conecten algunas personas que estaban esperando. Vamos a poner el aire más frío porque los tragos... Estamos tomando mojito. Hola, Joana, Lopera, Sonia, ¿cómo están? Disculpen los problemas técnicos, pero ustedes saben que estamos comenzando con este ensayo de tener un programa en vivo. Un programa, como yo le digo, la arena capitalista, que es para discutir ideas. En este momento estoy con el amigo Mauro Zúñiga, él es periodista, es profesor de la Universidad de Panamá, de la UAM, también de la Universidad UAM, ¿qué se llama, no? UAM, Universidad de Panamá, Universidad Americana y Universidad de Panamá. Y él es un objetivista, es experto en objetivismo, en la filosofía. Estoy estudiando objetivismo. Experto es muy difícil porque es algo totalmente revolucionario y tienes que ir de a poco, como si estuvieras edificando un edificio. Okay. O sea, tienes que ir poco a poco porque es algo muy que está rompiendo paradigmas y mucha gente tiende a confundirlo porque no hay una explícita separación principalmente entre religión o teología y ontología, que es la base de la ciencia. Ok, una pregunta, ¿alguien me puede decir si se oye? ¿Me oyen? Digo, para poder continuar, porque ahorita tuvimos ese problemita técnico que ya creo que se solucionó. Bueno, imagino que sí. Bueno, fíjense, Mauro tiene un libro sobre Bolívar y la influencia de Bolívar, del positivismo sobre Simón Bolívar, y que eso precisamente fue lo que arruinó al final de su vida toda su obra, toda esa epopeya, toda esa lucha por la libertad. Entonces, vamos a empezar a hablar primero para que Mauro nos diga qué es el justnaturalismo y qué es el positivismo y cómo fue que la humanidad, o por lo menos Latinoamérica, pasó del justnaturalismo al positivismo y que nos trajo todas estas tragedias. Bueno, sí, el detalle está en que con la modernidad se comienza el señor René Descartes, que tiene un poquito de filosofía también, ¿no? Por eso lo que a veces tiende la gente a confundirse y no tener un marco filosófico que es la base de nuestro conocimiento. O sea, que aunque tú la niegues, ella te va a acompañar. Claro. Pero tú no la entiendes, precisamente porque a partir de René Descartes se comenzó a considerar la filosofía como que no tuviera importancia, principalmente la filosofía sana, la filosofía aristotélica. Un teólogo llamado Bocccio. Mira, disculpa, Mauro, me está diciendo que gire la cámara porque es que se ve muy mal el... No importa. Entonces vamos a girar la cámara. Sí, continúa. Bueno, el filósofo Bocccio decía que el cartesianismo, que eran las deducciones lógicas, eran para burlarse de la sana filosofía aristotélica. Y Aristóteles fue el que descubrió la lógica. O sea que antes Aristóteles lo decía, solamente era retórica, dialéctica, que no era conocimiento. O sea, él le comentó en su momento a Platón, que era el maestro, ven acá, eso de las opiniones establecidas, que tú dices que son científicas, no son científicas. ¿Cuáles son las opiniones establecidas? Ahora lo que te dice como el pueblo, la voluntad del pueblo y todo eso, son opiniones establecidas que vienen de siglos. Mira lo que está contaminada esta opinión establecida, el pobrecito del pueblo que lo vuelven víctima. Está contaminada de cinismo, están contaminadas de hipocresía, están contaminadas de escepticismo. Pero que están contaminadas las ideas. Las ideas, ese es el punto. Recuerda que la gente cree que tiene ideas innatas producto de la doctrina de ideología fascista y comunista. Eso significa que mis ideas son innatas y las voy a defender a muerte. Eso no es cierto. Eso es mentira. Tú no tienes ideas innatas o ideas fijas o ideas de Hegel. Tú tienes que debatir las ideas. Y tú tienes que promocionar las ideas que promocionan la vida del hombre y la mujer. Por ejemplo, ahora se está tratando del feminismo para combatir el machismo. El comunismo para combatir el imperialismo y la oligarquía. Ambas son parte del problema.
¿Te das cuenta? Porque el ser humano, cuando Aristóteles descubre esto, él se da cuenta que existe una ley de identidad. La existencia existe, o sea, el punto de partida de la ciencia es la existencia. Y él decía que no es Dios, que Dios es una entidad inmóvil. Por lo tanto, los principios de la ciencia, los principios de causalidad, de identidad y de no contradicción no aplican en esa entidad inmóvil. Entonces, muchos ateos, es absurdo, por ejemplo, el debate de ateos con cristianos que te dicen, bueno, ¿quién creó a Dios? Y entras en una regresión infinita, pero ahí no aplica la ley de causalidad. Y al no aplicar la ley de causalidad, entonces Dios no causa. Sí te creó el universo, pero el inicio de la ciencia no es el debate sobre la existencia de Dios, sino sobre la existencia existe, o sea, sobre el universo. Y las entidades que comportan el universo, que todas tienen una naturaleza y no pueden actuar, principio de causalidad, contrario a esa naturaleza. Recientemente, por ejemplo, la neurociencia está descubriendo que el hombre tiene una conciencia perceptiva, que es la que comparte con los animales superiores, ubicada en ciertos lóbulos, y el tal neurocórtex, que te permite a ti identificar tus emociones. Entonces tú tienes que distinguir el ser humano emocionalista que hay en ti y la memoria semántica, que es donde está la conciencia colectiva, la que nos permite el estado del conocimiento. Ahora, Mauro, yo estoy todo mareado aquí, te lo digo, de verdad, con todo lo que tú estás hablando, porque eres filósofo. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el iusnaturalismo? Es decir, ¿cuál es trata de hacerlo de una manera... Que de estos derechos, son leyes universales. Te voy a pedir que trates de explicarlo de una manera como un niño de 6 años. Bien, esa no ley como para los filósofos. Claro, es que, bueno, el problema es que nosotros somos muy empíricos, queremos cosas empíricas. No han quitado la lógica, que es la ciencia a priori. ¿Te das cuenta? O sea, tú estás viendo las cosas sin una lupa. Okay. Y pues lo que dice la mayoría, las opiniones establecidas. Así que por favor explícamelo, te lo dicen siempre separadamente, en forma práctica. Existen leyes, o sea, el hombre no existe tal cosa como estructuras jerárquicas. Eso está bien en relaciones que sea nada más por voluntad propia, pero jerárquicas en el sentido como lo estamos viviendo. Como en una empresa, por ejemplo. No, eso está bien, que hay relaciones en las cuales hay colaboración, pero necesita alguien que sea un líder. Pero eso no se aplica en la estructura de poder actualmente con el mercantilismo y el estatismo. ¿Por qué? Porque ahí ellos mandan y ganan a costa de tu derrota y a costa de que tú obedezcas. Eso es lo que... Porque ¿de dónde sale la noción, la doctrina que te diga que existen hombres por encima de ti? ¿Qué tienen ellos que ser? No, porque yo tengo que mandar, sí, pero ¿dónde viene todo eso? O sea, que es la noción del Estado, del político que te dice, yo quiero estar en el poder para darte derechos, para darte libertad, para darte... Esos derechos ya existían. Ya existen antes. ¿Quién los descubre? Claro, porque el hombre es un existente, existe y producto de la naturaleza. Vino al mundo, el Estado no lo estaba esperando. Entonces el Estado es un artefacto creado por el hombre. ¿De dónde salió? Esta es la pregunta que tienen que hacerse. La noción, ¿de dónde vino en el juego de ideas? La noción, Humberto, de que el Estado estaba por encima del individuo. Exactamente, porque el hombre cuando apareció solo y no existía otro... Estamos tú y yo, entonces vamos a crear una institución, pues. Y como la lógica se descubre 3 siglos antes, la pregunta que tienes que hacerte, Humberto, entonces, ¿qué había antes de Aristóteles? ¿Cómo nos entendíamos? Suena un truena, dice Dios que me tienes que dar tus tierras. Surgió el terrorista, el terrateniente. Dice Dios que me tienes que obedecer. Otro trueno, dice Dios que me tienes que proteger. Tiene los militares, el oligarca. Pero entonces quiere decir que en la conciencia humana, aparte de que tenemos estos derechos naturales y todo demás, siempre hay un cobarde. No, pero hay un vivo, pero hay otros cobardes que no quieren ser libres. Claro, entonces es que hay una dicotomía en la base desde la base, que hace que tu mente piense que hay un hombre cobarde en ti y un hombre que es un hombre valiente. Generalmente el hombre cobarde es el que ha estado triunfando son las opiniones establecidas. ¿Cuáles son las opiniones establecidas? Que vienen de siglos, es como un maremoto, que viene de siglo y nos lleva al siglo XX. ¿Tan contaminadas de qué? De vicios, tan contaminadas de qué? De pero vamos a llevarlo al terreno práctico de claro, ¿Cómo? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se manifestó el efecto en una sociedad, en el mundo, del iusnaturalismo? Es decir, del derecho natural ya establecido como cultura, como costumbre. ¿Pero qué? ¿Pero cómo se manifestó en cuanto a la calidad de vida de las personas? A partir de dos cosas que pasaron. Okay. Primero, lo que se comenzó a desarrollar de Jamestown hasta la Constitución norteamericana. Los Estados Unidos sufrieron mucho, están sufriendo lo que sufren los latinoamericanos a partir de hoy. Desde Jamestown. En ese proceso ellos descubrieron que la riqueza podía ser creada antes de ser saqueada, conquistada por los estados, expropiada y todo lo que tú estás viendo ahora. Él le dijo, espérate, es el productor, Humberto, el que va a crear la riqueza.
a través de los principios universales, vamos a desarrollar leyes universales, entre ellas la oferta y demanda, para que nos permita que toda la sociedad, no un grupito como antes, pueda entonces obtener riqueza por medios lícitos. El problema de la filosofía del derecho. ¿Existen los medios lícitos para hacerlo? No, te dejan atajos. ¿Cuáles son los atajos, Humberto? Ok, entonces ya, si voy entendiendo. Es decir, que los que diseñaron la Constitución y las leyes en Estados Unidos hicieron lo mismo que hacen los ingenieros y arquitectos que usan la ciencia para edificar. Claro, en la Constitución norteamericana... O sea, ahí no se les ocurrió inventar lo que sea, sino basado en la ciencia, en este caso del derecho. En la praxeología, en la ciencia de la acción humana. La acción humana. Ahí llegó a su cumbre. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que estamos creados con ciertos derechos inalienables, derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de felicidad. Más tarde se incorporó, cuando Rana se da cuenta que la ley de identidad existe, el de propiedad. Entonces son secuenciales. Si tú sigues los principios de casualidad y no contradicción, tú sabes que tú necesitas libertad. Para tener libertad necesitas vida. Claro. Para tener libertad de pensar, puedes entonces crear un activo a través de tu mente, creas una propiedad. Y para la búsqueda de felicidad, ¿qué? Los contratos libres, pacíficos, voluntarios. ¿Para qué? Para intercambiar ideas, bienes, servicios, principios y valores. Eso es todo lo elemental. ¿Qué ocurrió? Que llegó el señor Immanuel Kant y te clavó los deberes. Ahí voy a la pregunta. Voy a saludar a las personas que están aquí escuchándonos en La Arena Capitalista con Mauro Zúñiga. Porque ahora le voy a preguntar a Mauro. Él escribió un libro sobre Simón Bolívar, la influencia que tuvo el positivismo, que es contrario al naturalismo, y que según Mauro, eso fue lo que dañó prácticamente. Lo que disculpa para saludar a las personas acá que están. Estamos 4 personas: Raiza, Manolo, Hichan, saludos a mi hermano que está por allá por el lejano oriente, Lourdes. Y bueno, vamos a hacer con la publicidad. Este espacio es en honor y promocionado por el anarcocapitalismo de Luis Madero Coronel, desde allá de Uruguay, a quien saludo y le mando un gran abrazo. Anarcocapitalismo, sí, exactamente. Es un estado, promotor de arena capitalista. Cuando los seres humanos sean totalmente racionales. Ok. Pero es un estado superior. Ahora viene la pregunta. Entonces, el mundo en el momento en que Estados Unidos se independiza, en 1776, cuando declaran la independencia, en el 80 y tanto, creo que fue que se terminaron las guerras. Paralelamente a eso. Ok. Estamos en el derecho natural y naturalismo, los contratos voluntarios, y por eso el gran desarrollo económico de los Estados Unidos. Viene el siglo XIX, porque eso al final es el XVIII, viene el siglo XIX, y ahí es donde tú me dices que Simón Bolívar tuvo una influencia del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Ok. Para eso tú tienes que darte cuenta de lo que hizo el señor Immanuel Kant. Hay que aprender a desafiar a ese filósofo, porque toda la organización social, Humberto, y las ciencias sociales, comunicacionales, jurídicas y económicas están basadas en lo que hizo ese filósofo. Entonces, ¿Cómo se digiere eso, no? Ok, él te dice... Acuérdate que estás hablando de un tipo que no sabe y no ha leído ¿Qué te dije antes? Que había 2 hombres. ¿Te acuerdas? Que te dije que era cobarde y el otro era valiente y que siempre triunfa. Bueno, para él, dice que tú eres un hombre racional, virtuoso, no tanto virtuoso, eres un hombre racional y universal en el conocimiento teórico. O sea, tus demostraciones científicas, no contra el que venía la ciencia desarrollándose con fuerza, para él no tiene relevancia moral. La parte de esa tuya no tiene relevancia. Mira el momento, paralelo al nacimiento de los Estados Unidos, que se está descubriendo con la ciencia. Él te estaba diciendo que las demostraciones científicas no contradictorias, que es la ciencia, no tenían relevancia moral, que en ti había otro ser, un ser común, que es un ser no universal, el pueblo. O sea, que Kant era un arrogante entonces. Sí, él hizo un error, él no separó los conocimientos de ontología, sino que desplazó. Esa es otra explicación. Pero lo que quiero que entiendas es que en ti, tú tienes 2 partes. Tú eres un tipo brillante como doctor, como ingeniero. Para Kant eso no tiene ninguna relevancia. La parte de ingeniero que tú haces, lo que tú sabes no tiene ninguna relevancia moral, sino la parte común de él. Ese que se comunica, que habla todas las cosas en que está establecido, que se adapta a las opiniones establecidas por siglos. ¿Quién? Al hipócrita, al cínico, al dogmático, al escéptico. Ese es el que, de acuerdo a él, es el ser tuyo que tiene relevancia moral. O sea, quiere decir que Kant, si estoy entendiendo,
fue prácticamente el que le dio pie a que salieran los socialistas Sí. a quererse inventar un nuevo mundo contrario a la naturaleza humana o pretender modificar la naturaleza humana porque Kant les dio esa... ¿Te acuerdas que antes de Kant la fe era la base moral? ¿Verdad? ¿Qué hizo él? Él ató de la fe al deber y vende el deber social como imperativo categórico, como voluntad buena y como tu dignidad. Imperativo categórico, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traga eso? Que es tu dignidad. Tú eres digno. Para Kant, hombre moral es el hombre que sigue exclusivamente el deber, no el que busca la felicidad, no el que consigue logros. Es decir, que Kant mata al individuo. Mata O sea, la acción humana. Lo que No, le estoy entendiendo a Mauro exacto. es que Kant te dice, no pienses tú como individuo, asesina tu ego y entrega tu vida por los demás. Exacto. Algo así. La individualidad, la honestidad, la moral tuya, los derechos, tus principios son entregados a lo social, a los deberes sociales. Y de eso se origina la ciencia Ok, jurídica. déjame hacer una pausa aquí. Quiere decir que Kant era un HDP socialista, en el fondo, porque el socialismo puede que haya aparecido después, pero su actitud es socialista, arrogante como todos los socialistas, ¿verdad? Y tirano como todos los socialistas, y un asesino, porque querer modificar la naturaleza Es un humana... asesino metafísico, se le llama a él. Ajá, asesino O sea, metafísico. porque te corta abajo, no te das cuenta. Ya, ok, ya va, espérate. Apréndanse esa palabra. Todo socialista es un asesino metafísico. Y cuando está en el poder es un asesino... Político. Ajá, excelente. Porque la política depende de la ética, y que depende de la teoría del conocimiento y de la metafísica. Ok, ahora, ¿cómo se llama el libro que tú escribiste sobre La Bolívar? estela de los buitres, la confusión moral y libertador de América. La estela de los buitres, la confusión moral del Libertador. Fíjense algo, según lo que yo entendí, yo no he leído ese libro de Mauro, lo tengo que leer, pero tú, conversando con él en la tarde, me está contando que Simón Bolívar, al parecer, tuvo una gran influencia del positivismo y por eso fue que cometió tantos errores, por eso se convirtió en un dictador, por eso fue que se llenó de poder, en fin, explícanos tú Claro, cuál cuando la fue tu filosofía de conclusión. Kant, que comienza al final del siglo XVIII, se convierte en la filosofía dominante en Occidente, ya en 1821, que es la constitución que viene del proyecto Angostura, estaba contaminada de deberes. ¿Qué significa eso? Que los pueblos están sometidos, de la Gran Colombia, están sometidos a lo que es los deberes del gobierno. O sea, tu derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de felicidad y a la propiedad ya Se hace están relativo. cedidos. Se ceden si el dictador de turno decía por deber a la patria, O sea, eso es relativo. Entonces, hacer los derechos naturales relativos. perdieron los derechos naturales ahí. Los derechos pierden Bueno, los deberes. Fíjense algo, lo que está diciendo Mauro. Es decir, si Simón Bolívar estaba influido por el positivismo, se estaba convirtiendo en socialista. Te pregunto, ¿no? Es una pregunta a ver qué piensas. Implícitamente todos los intelectuales comenzaron a ser kantianos. Todos, implícitamente sin saberlo. Porque Los comenzaron intelectuales y los políticos. Exacto, comenzaron a aceptar el deber social, que comenzó a desbaratar los derechos. Observa lo que fue el acta de independencia de Panamá en 1821 y compáralo con la leyenda negra de 1903. Ya influenciado, ¿por qué? Por los deberes sociales. Porque otro daño que hizo que hay que ver fue también la influencia de la doctrina Monroe, que comienza el daño que hizo Estados Unidos al capitalismo con su expansionismo. Y lo que es la doctrina de ideología fascista y comunista. Ok, pero entonces Todo eso Estados está Unidos, contaminando está ya. diciendo que Estados Unidos hizo un daño con la doctrina Monroe. Porque Quiere decir que internamente sí estaba el naturalismo, pero afuera Exacto. se convirtieron en Y positivistas. eso comenzó a contaminar la política interna hasta reventar el capitalismo. Nosotros vivimos más o menos hasta final del siglo XIX, el capitalismo se perdió. Nosotros estamos viendo economías mixtas. Mitad capitalismo libre, mitad empresa y mitad Mercantilismo. en mercantilismo. Es que lo que realmente se preparó el escenario. Argentina fue en el siglo XX fue la primera con el sufragio universal, 1916. Todos los advertencias que venían de Simón Bolívar, la escuela austríaca, don Justo Arosemena y tantos otros que venían advirtiendo, ese no es el camino. No le hicieron caso. ¿Y qué pasó? En 1910 le dijeron, la política intervencionista y expropiadora van a conocer el mundo. A la guerra mundial 4 años después ocurrió. A la destrucción, a la imposición de toda clase de dictadura. ¿Pero quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Carl Mendes de la escuela austriaca. Se lo dijeron a los marxistas y a la escuela histórica de economía. Sí, de hecho, Carl Mendes, que el del dinero, del libro del dinero, Praxeología de don Justo Arosemena. que exactamente. Se lo digo, que ciencia. ¿Por qué fue ciencia? Porque predijo el Un futuro. paréntesis aquí, porque los amigos quizás no sepan quién es don Justo Arosemena.
Don Justo Arosemena es el padre de la nacionalidad panameña, un liberal al cual Panamá le debe por lo menos la influencia de saber lo que es el dinero y lo que es el libre mercado. Él tenía una frase extraordinaria que sé que a los anarcocapitalistas, los verdaderos liberales que están aquí o que van a escuchar este video después, él decía: es preciso comenzar por crear el mayor de los estímulos, el interés individual. Lo decía en Pero ya estaba, él cedía, pero él cedió, comenzó a ceder la responsabilidad social, que eran los deberes sociales. Es decir, él empezó a ceder al positivismo. Es porque ya estaba entrando a través de Kant. El problema es que Kant le da la base. Kant no pudo, estaba rodeado de la Yo ilustración. que quería tanto a don Justo Arosemena, voy a tener que hablar con él a ver qué me dice. No, él está bien. Él recuerda que Kant nada más creó la filosofía, pero no pudo desarrollar sus implicaciones políticas. Pero el padre del positivismo fue Comte, que sustituyó derecho, digo, todo es deber. Hegel agarró, Todo es deber. agarró la parte analítica y dijo: las ideas son superiores. Eso son lo que da lo que dio cabida junto al materialismo histórico de Marx. Ya va, Hegel dijo que las ideas son superiores a la naturaleza humana. O sea, tú tienes ideas, prácticamente de una forma. O sea, eso es lo que hacen. Esa mezcolanza con el eso es lo que materialismo hacen histórico. eso. Mató. No, digo para hablar en el, vamos a decir, para bajarlo a mi nivel. Al nivel más de la gente que no está en esa pensadera filosófica. Eso es lo que hacen los keynesianos, los socialistas, de que quieren dirigir la economía, que la economía es algo individual, privado. Ellos quieren poner normas y reglas. Exacto. Porque se supone que las ideas de ellos son superiores a la de un mortal simple como yo. De alguna manera. Y o sea, el kit era que, de alguna manera, la investigación histórica, decían estos señores, iba a poder desarrollar leyes universales. Carl Mendel, la praxeología, la ciencia de la acción humana, le dice en el siglo XIX eso: señor, las leyes universales ya se venían desarrollando y habían llegado a su punto cúspide a través de la Constitución norteamericana. El Estado tiene que respetar los derechos, el individuo es lo que importa, no el Estado. ¿Ustedes por qué están haciendo esto? Lo que estaban haciendo era dando las bases para que el sufragio universal legitimara ¿qué? El estatismo y su corolario político, que es el mercantilismo. Ok, ahora te hago una pregunta. Fíjate, está interesante esto, ¿no? Un saludo a todos acá. Yo este video después lo comparto y ahora la arena capitalista, como muy poca gente se quiere montar tú sabes, voy a estar invitando a mis amigos del Movimiento Libertad Panamá. Bueno, les digo, Mauro Zúñiga, él es el director de formación del Movimiento Libertad Panamá. Yo soy muy amigo de todos ellos. Mi esposa, que es panameña, es miembro del Movimiento Libertad Panamá. Y estamos preparando, esto es como un ensayo de lo que viene el próximo año, de algunos proyectos que tenemos. Te iba a decir algo interesante lo que estás diciendo, porque vamos a entrar ahora en el socialismo y el manifiesto comunista. Quiere decir que todos estos filósofos, HDP, los llamaría yo, fueron influencias para lo que es Marx y Engels, claro, y lo que es el socialismo, claro, el marxismo y todo. Échanos el cuento de eso. Bueno, es que él no pudo desarrollarlo, pero ellos tomaron la base. Por ejemplo, como ya los principios de no contradicción y causalidad estaban, ¿qué quiso él? Astutamente Marx dice: bueno, si eres pobre, tú tienes la lógica del proletario. Y si eres burgués, está la lógica y eres rico, está la lógica del burgués. Y están en contraposición. Ok, es decir, la confrontación, esa dialéctica, capitalismo contra socialismo, o sea, dialéctica feminismo contra el hombre contra la mujer, exacto, eso es homosexuales contra los... Eso no es ciencia, eso es mentira, eso es ganas de estar politicando y buscando interés. Es decir, el marxismo cultural viene de esta filosofía positivista. Exacto. Interesante. Entonces, la lucha, entonces el marxismo, eso dio también cabida que, por ejemplo, el nazista dijeran: bueno, yo tengo la lógica de los arias, de los superiores, y está la lógica de los judíos, que es inferior, y en contraposición con la nuestra. Y como yo tengo el poder, y usted tiene que seguir por deber, que el que tiene el poder, entonces yo los mato a ustedes. Acabo con tu derecho fundamental. ¿Cuál fue el error, por ejemplo, en esta lógica con lo que pasó con Pinochet? La escuela de Chicago tenía un debate a nivel de Estados Unidos con los keynesianos, que estaban viendo películas política intervencionista. La escuela de Chicago decía: eso no es el camino. Igual que en el siglo XIX, fue una continuación del debate en el siglo XX. ¿Qué ocurrió? Que vino el problema con... Ya, disculpa, Mauro. Síguele hablándolo aquí a los amigos. Hay 6 personas, pero esto después lo ve más personas, mientras yo voy a responder a los tragos. Está interesante esto. Bueno, sí, dale. Sigue adelante. Entonces, lo que ocurrió fue que, si ustedes se dan cuenta, había un debate de ideas en lo que se llama la teoría del conocimiento o la epistemología.
Los norteamericanos no se atrevieron a imponer eso durante el gobierno de Nixon, allá por el inicio de los 70. Entonces lo que quisieron hacer fue aprovecharse de lo que estaba haciendo el comunista de Allende, que fue un comunista, pero por la fuerza entre lo que es la política exterior norteamericana, el imperialismo, y la dictadura de derecha de Pinochet, dañaron totalmente el debate que había entre la escuela de Chicago y los que iniciaron a meterla por la fuerza. ¿Cómo tú entonces comenzaron a matar comunistas y a meterlos presos? ¿Qué pasó? Que eso dio la impresión de que la sociedad libre entraba también por la fuerza, y eso lo recogió muy bien Naomi Klein en el libro sobre el síndrome del shock, diciendo que es una socialdemócrata canadiense, diciendo que la sociedad libre, el capitalismo entra por la fuerza. No, es que el poder político, la estructura de poder que viene de épocas precristianas, se ha sabido arreglarse. Antes del cristianismo estaban los militares ya, estaban los oligarcas y estaban los monarcas. Después del cristianismo vinieron los señores feudales, todo esto pegado a la teta estatal, al artefacto estatal, le llamo yo. Y los señores feudales y los inquisidores. Con el descubrimiento de América llegaron los banqueros y llegaron los mercantilistas. Los mercantilistas son la oligarquía, los que equiparan el comercio con la guerra, donde ellos ganan y los demás pierden. Y luego entonces a partir del señor Kant aparecieron los socialistas, los fascistas, los imperialistas y los oligarcas sustituyendo a los señores feudales. Eso fue lo que nos llegó prácticamente al siglo XX, y nosotros inocentemente, sin saberlo, comenzamos fue a legitimar la misma estructura de poder, solamente que con otros nombres, y ahora con dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Todo ha sido entonces, los gobiernos totalitarios precisamente entraron, como bien establece la escuela austriaca, en el periodo entre guerras, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, sustituyendo a los remanentes feudales. ¿Por qué remanentes feudales? Porque la Primera Guerra Mundial lo hicieron la Rusia zarista y la Alemania monárquica, ese feudalismo. Se fue el feudalismo y ¿quiénes entraron? Los nazistas, los comunistas, los imperialistas, el imperio norteamericano comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo entra el objetivismo de Ayn Rand? ¿Qué había en ese momento? Estaba consolidado el estado del bienestar, estaba consolidado el imperialismo gringo, estaba consolidado el comunismo, ¿cómo se llama? De Rusia. De soviético. La iglesia había revuelto a la fe en las emociones, que es otro debate para que la gente entienda, porque hay que integrarlo todo, y los medios de comunicación social andaban medio desubicados. Es decir, que en ese momento del positivismo, el mundo se volvió comunista y mercantilista, pero realmente no estatista. Perdón, socialista, estatista. De derecha a izquierda, más mercantilista. O sea, el corolario económico. Un paréntesis aquí, fíjate. Mauro, por lo que te he escuchado, él tiene una posición de decir que la derecha, la izquierda, ¿tú crees que hay una derecha buena y una derecha mala? Por ahí hay uno. No, es que el poder despótico lo hace. Te impide, el poder despótico es arbitrario. Y te impide, obviamente, que los principios universales se florezcan. Pero mi pregunta, volver a la pregunta. El mundo, cuando vamos a hablar de cuando estaba los rusos, la Unión Soviética socialista, de Lenin, después Stalin, y Estados Unidos, en realidad no era el capitalismo contra el socialismo, era el estatismo, que era el estatismo el mercantilismo vendría siendo el de derecha, como tú lo llamas así, y el estatismo socialista. Pero en ningún momento usted sabía libertad. Claro, la única diferencia es... O sea, mi pregunta es, no había libertad. No había libertad, no hay libertad, porque ya los derechos individuales perdieron. El individuo, decía Aristóteles, el que tiene la libertad, se fue el que vino al mundo. El Estado no vino al mundo con él. El Estado no estaba esperando al primer individuo que vino, eso fue creación humana. ¿Cómo tú vas a poner el Estado por encima del individuo? Es decir, que en el fondo somos unos idiotas en haber creado, haberle hecho caso a Kant y a todos estos filósofos, y haber creado esa figura del Estado, una cosa que lo que nos trajo fue hambre, miseria y muerte, como las consecuencias que estamos viviendo en Venezuela. Disculpe que la cámara... Claro, ¿qué es lo que pasa con la propiedad privada? La propiedad privada solamente se entiende a través de la praxeología de don Justo Arosemena, de Adam Smith, de los austriacos, no a través del materialismo histórico ni el método científico. ¿Me entiendes? Sí. Entonces,
eso y objetivismo, en este caso objetivismo de Ayn Rand, es la que lo mejor la termina de explicar, porque lo que se decía antes era que, bueno, es una sociedad basada en la propiedad colectiva, propiedad privada de los medios de producción. Dice objetivismo, no, es un Estado que respete el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de felicidad de cada ser humano en una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. Ahora bien, ¿Pero eso quién lo dice? ¿Quién lo dice? eso es la definición completa. ¿De qué? De, ¿La definición de qué? objetivismo, que Ah, de mejora, objetivismo, ok. porque los austríacos dicen es una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. Dice objetivismo, corrige, no. Es un Estado que defiende y protege el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la búsqueda de felicidad en una sociedad basada ese es el ideal. Pero como hay mucho mercantilismo, entonces la gente... Ahora, pero una pregunta que te hago aquí, y ahora te estoy hablando, porque yo, desde que apareció, todo el mundo no, los pocos amigos que tengo, que los aprecio mucho del Facebook, a los enemigos también que me he ganado en estos días, los aprecio mucho porque son debates bien interesantes. Yo considero, por ejemplo, estuvimos viendo ahorita mi presentación que voy a hacer de lo que es el Bitcoin, pero la parte de la teoría monetaria que hay. Desde que yo descubrí las criptomonedas, me di cuenta que la tecnología sí nos puede llevar al anarcocapitalismo. Y siempre pongo un ejemplo con lo que pasa en Facebook. En Facebook nadie te puede matar, tú puedes insultar a quien te dé la gana, y ahora tienes una moneda en Facebook para hacer negocios si quieres. Ahora, entonces, ¿cuál es mi pregunta? El objetivismo de Ayn Rand llegó a que el Estado tiene que seguir existiendo, o se planteaba que en algún momento no iba a hacer falta. No, el problema es que para llegar a un anarcocapitalismo, que no es Estado, todo el mundo tiene que ser 100% razonable. Si tú no eres 100% razonable, vas a tener entonces algún tipo de creencia. Ajá, y si la tecnología te hace ser razonable, como pasa en el caso de la criptomoneda. Igual siempre va a haber delincuente y acuerdo deshonesto entre los hombres. Entonces tenemos que entrar a una entidad donde nosotros deleguemos objetivamente nuestros protección. Bueno, entonces ya te voy a decir aquí, así la gente se moleste. Cuando tú compras una criptomoneda y alguien te quiere estafar, resulta que tú entablas un juicio y es la computadora la que empieza a ser de juez. Y la computadora le tiene impugnación la criptomoneda, y entonces si tú ya depositaste, la otra persona no ha recibido el Bitcoin. Y tú entablas ese juicio dentro de la plataforma, y hasta que la computadora no determine quién estafó a quién, no libera ese Bitcoin. Pero aparte de eso, es que no hay incentivos para hacerlo. Porque cuando tú entras en una plataforma, y tú lo primero que ves es la reputación de la persona. Si tú te consigues a alguien que ha hecho 1000 transacciones con 500 personas y no ha robado a nadie, ¿por qué te va a robar a ti? Además que te dicen el volumen de dólares o de lo que estés haciendo. ¿Por qué te va a robar a ti? Es decir, de alguna manera la tecnología nos está llevando... Sí, pero no te das cuenta que está siendo empírico. Está tratando de deducir una ley universal diciendo, como nadie ha robado tanto, entonces yo voy a deducir una ley que nunca se va a robar. No, espérate. Cuando te digo que nadie ha robado es una persona, estoy hablando de un individuo. Yo te voy a comprar a ti, no te conozco. Estoy en mi computador, veo, Mauro Zúñiga ha hecho 1000 transacciones con 500 personas y nadie lo ha denunciado por estafador. Veo los escritos que hablan de Mauro Zúñiga y todo el que hizo negocio contigo que dice que eres excelente. Y tus volúmenes son, vamos a poner que moviste millones de dólares. Pero hoy quiero estafar. Ajá, pero la probabilidad... Pero, es igual, es la realidad del último tribunal de apelaciones. Siempre tiene que haber un equilibrio, alguien en cual delegar. Hay que ser demasiado mala suerte para que te estafe una persona que tiene un récord así. Pero bueno, es que está dentro de la cuestión. Entonces, lo que te quiero decir es que siempre va a existir un ente, pero ese ente tiene que respetar tus derechos. Sea lo que sea, lo que pero está pasando ahora. Un ente para proteger está pasando ahora, por ejemplo. Ajá. A ti te ponen dentro de los deberes constitucionales de la moral cristiana. Y te dicen que ¿qué ocurre? Que los derechos de una minoría, por ejemplo los homosexuales, ellos no tienen derecho de unirse, por ejemplo. A manera de ejemplo nada más. Ajá. Entonces ya, ¿por qué? Porque ya te han puesto una creencia por encima de los derechos. Ok, Mauro, vamos a esperar, que es que están haciendo algunas preguntas y no haremos, como estamos conversando. Ahora recuerdo la pregunta de él. Ok. El Estado garantiza la esclavitud, dice... El pana Hachan Buchanan, él vive allá en el Mediano Oriente. Uno de los grandes problemas es que el derecho a la búsqueda de felicidad no fue objetivamente definido. Recuerda que los padres fundadores de los Estados Unidos eran esclavistas, eran racistas.
y mercantilistas, pero tuvieron la suficiente honestidad de establecer, por lo menos en la base de la Constitución, eso nunca fue definido a nivel de los códigos que le siguieron. ¿Qué es el derecho a la búsqueda de la felicidad? El derecho a la vida, el derecho a contratos libres, pacíficos, voluntarios, independientemente de la raza. ¿Qué esclavitud hay ahí? No es el principio el que lo daña, es la hipocresía social. Ok, otra pregunta acá. Bueno, Luis Madero dice, pero los liberales clásicos quieren Estado limitado. Es decir, los liberales clásicos entonces tienen una gran contradicción con el objetivismo. Claro, el Estado minarquista, un Estado que protege recuerda que ustedes no pueden perder de base los principios universales que son los derechos individuales inalienables. Inalienables que no pueden ser transferibles. Vida, libertad, búsqueda de felicidad, en ese sentido, propiedad y búsqueda de felicidad. Así en esa secuencia, siguiendo el principio de no contradicción y causalidad que se definen. Vida, para poder tener, ¿es la causa de qué? De libertad. La libertad de pensar que lleva a la creación, propiedad. Y para poder intercambiar, necesita el derecho a la búsqueda de felicidad. Ya. Ahí comienza a edificarlo para arriba. Ok, ahora mira lo que dice Luis Madero. Ningún Estado puede garantizar nada. Luis Madero es anarcocapitalista. Ningún Estado puede garantizar nada. Y tampoco los hombres tampoco son todos racionables y no son infalibles ni omniscientes. ¿Qué entonces si no un Estado lo puede garantizar? Agencias privadas que forman entonces más un anarquismo, un anarquismo social. Pero te voy a decir algo. Los que están en el Estado son seres humanos, porque por ejemplo, ya estoy hablando a título personal. Yo creo que, por ejemplo, si tú descentralizas el poder, es decir, que sean los municipios los que administren los impuestos de los ciudadanos, como este condominio donde yo vivo, donde uno contrata una empresa de administración y logística, así se llama, administración y logística no sé qué, y esa empresa administra los impuestos que nosotros le pagamos para que mantengan las áreas públicas de acá, del edificio, para que le paguen a los vigilantes, que sería el orden público, y garanticen nuestra vida. Ahora, ¿por qué así no puede funcionar un Estado? ¿Por qué la policía tiene que ser del Estado? ¿Por qué el alcalde tiene que ser del Estado y no una empresa privada que preste los servicios? Si desde el punto de vista práctico, en este condominio yo lo estoy viviendo, incluso la caridad. La otra vez vino una señora. Yo no veo ningún problema en que, incluso creo que en Texas, después de los atentados que se han dado, y en otras, no sé en Texas, en otro país, no sé en qué lado, se han privatizado los servicios de policía. Ajá, pero entonces eso no es un camino al anarcocapitalismo. Sí, ese no es el problema del anarcocapitalismo. El capitalismo es la parte de los tribunales de justicia. ¿Quién va a establecer los juicios? Si cada uno tiene su propia empresa privada, ¿dónde está el tribunal último? Ok. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde va a estar el último tribunal? ¿Cuál de las dos agencias va entonces a emitir el juicio no, final? Fíjate, vamos a contrastar con los derechos naturales, ¿verdad? Imagínate que yo tengo un juicio con el pana Hichan, pasa que no sé cómo es que se pronuncia, ¿no? Tenemos un juicio. Y nosotros dos vamos a un juez que hay una regulación que dice que él es del Estado, pero él no cobra sueldo del Estado. Es decir, todos los ciudadanos con sus impuestos no tienen que mantenerlos, sino yo que voy a ser el usuario. Es decir, él va a ser un juez privado, autorizado por un reglamento, por un librito, pues, como esto. Un librito que diga, bueno, van a existir jueces privados al servicio de la población del municipio. Y el que lo necesite, el servicio... Pero eso entonces estamos entrando en un concepto ya distinto. Es un concepto anarcocapitalista, privado. Tú le estás poniendo un nombre eufemismo al Estado. El Estado es una entidad que está delegando, tú estás delegando ahí claramente pero en un reglamento, o sea, estoy delegando en un reglamento donde dice... Sí, pero está igual, o sea... Donde dice, el que administra justicia es del Estado, pero el que administra justicia tiene que cobrarle solo a aquel ciudadano que se va a servir de su trabajo. Es decir, yo soy un juez, tengo un juicio, o sea, yo tengo un juicio con... Estás delegando, igual estás delegando. No, está bien, estoy delegando, pero el salario de, vamos a ver, Mauro Zúñiga es el abogado, es el juez, el salario te lo pago yo y Hichan, que somos los que te estamos usando. No, el salario va a salir de los impuestos de todos los ciudadanos, como pasa ahora en cualquier país, donde hay un juez que está administrando justicia y está usando mis impuestos a pesar de que yo no tengo ningún juicio. O yo, que me demandaron en estos días, tuve que pagar a mi abogado. Si tú delegas en una entidad sola, ajá, y la quieres llamar privada, por ejemplo, tú dices, estoy delegando en una entidad privada, ok, pero tú estás delegando igual. Y tiene que ser para todo. El problema es que va a haber gente que no va a querer pagar impuestos y tienen otras creencias.
Ese es el problema, que no va a aceptar eso del Bueno, yo no quiero pagar impuestos. Yo quiero pagar impuestos si yo uso el juez, pero no quiero mis impuestos le pagué el juez a otro tipo que demandó otro. En una sociedad libre y capitalista y libre, lo último que se debate es sobre el pago de impuestos. Dice, hay nada sobre eso, por algo lo está diciendo. ¿Por qué? Porque tú tienes muchas creencias todavía a cual superar. Y siempre va a haber delincuentes, siempre va a haber acuerdos deshonestos, siempre va a haber inconvenientes. Okay. Y el hombre no es infalible ni omnisciente. Dame un chance. Esta es la arena capitalista y como ven, aquí Mauro y yo estamos discutiendo, estamos frente a frente y bueno, puede haber sangre, pues, pero va a haber sangre intelectual, por decirlo de alguna manera. Fíjense una cosa. Yo tomo el ejemplo, yo no soy filósofo, no he leído como Mauro, no he escrito ningún libro, bueno, tesis, nada más de trabajo de grado, pero yo veo el ejemplo donde yo vivo, que me ha abierto, donde yo vivo, más lo que es las criptomonedas, aquí todo es privado. La muchacha administradora le trabaja en una empresa de administración y logística. Aquí vivimos varias familias en el apartamento. La muchacha que venga siendo la alcaldesa, ella no se le ocurre hacer ninguna obra pública si no nos consulta. La otra vez vino una señora a pedir caridad de una asociación de niños y tal, y nos pasaron un comunicado a cada uno para ver quién quería de lo que nosotros pagamos en condominio, adicionarle $10 para que a esa señora le dieran el dinero que era para una asociación. Yo dije que no, yo no la conozco. Otra gente dijo que sí, y ella recogió algo. Ahí no se violaron los derechos de nadie. Porque fíjate, el que dijo y pagó fue voluntariamente. No es que había una autoridad, el alcalde, que dice que va a descontarle porque sí. Y eso está escrito en un reglamento de condominio acá. Entonces yo me digo, ¿qué diferencia hay entre este condominio y toda una nación para que funcione perfectamente ese anarcocapitalismo? Es decir, yo lo defino así, yo no sé si anarcocapitalismo. Yo lo voy a definir el nuevo anarcocondominio, porque eso es como yo lo entiendo. Humberto, estás teniendo, primero que comienzas con una premisa ya que te conviene, anarcocapitalista. Tú estás asumiendo ya que la sociedad es razonable, que la sociedad... No, Mauro, estoy asumiendo que esta sociedad donde está aquí, sí, diseñaron un buen... Bueno, pero esta es la mía, donde yo vivo. Sí, pero tú no vives aquí, tú vives en un mundo afuera también. Bueno, pero entonces, ¿por qué mi lucha política no va a ser para que el mundo sea de esta manera? Por eso RAN es claro y objetivo es claro. Esa es una etapa mucho más avanzada. Cuando los seres humanos aprendan a ser razonables 100%, pero no lo vamos a hacer 100%, porque siempre somos infalibles. Va a haber gente que no va a pensar igual que tú, va a haber gente que va a ser mercantilista, va a haber gente comunista, va a haber gente religiosa, de todo vas a encontrar. Entonces tú quieres forzarlos a que sean voluntarios. No te van a aceptar. Por eso la voluntariedad, y eso dice Aran, tiene que estar limitado todo. ¿Y qué es lo que tiene que proteger? El derecho a la vida, a libertad y todo. Y por como todos ellos todavía no quieren pagar, no quieren la propiedad privada, entonces vamos a delegar en una institución llamada el Estado, que es la que va a ser entonces por el momento que va a emitir los juicios. Ahora, por el momento hasta que ellos se den cuenta, y ya estamos avanzando, Humberto, porque es de verdad el minarquismo, una vez que la gente ya comienza a darse cuenta, a lo mejor el último paso es anarquismo, pero ni siquiera tú te quieres venir de un Estado totalmente mercantilista, estatista, y brincar a un Estado anarcapitalista. El minarquismo es el intermediario, tú tienes que ir poco a poco. Pero es que yo no veo, fíjate, y disculpen si soy testarudo y necio, pero yo trato de buscar ejemplos de la vida diaria. A mí, esa forma en que nos organizamos aquí, con un reglamento... Pero es tuyo. No, está bien, Mauro, pero fíjate... Porque yo no puedo accionar políticamente porque para hay 4 millones de personas que tienes que comenzar a educar, que no están educados. Ah, bueno. Por eso te digo. Eso es interesante, porque ¿qué pasa? Resulta que yo, por ejemplo, que no era... Yo siempre he querido ser libre. Yo prefiero trabajar de Uber que estarme calando un jefe porque no me gusta. Pues. Yo trabajo... Escucha, pero espera, yo sé mi personalidad. Pero yo llego aquí, a mí me pareció excelente ese ejemplo, cuando a mí me mandan ese correo diciéndome que, mira, había una señora que estaba pidiendo, y dije, no quiero dar, entonces yo dije, bueno, aquí no me violaron los derechos. Hubo gente que sí se pusieron a hablar paja de que, ay, si son malos, egoístas, que si son... Ese concepto hay que modificarlo. Sí, claro, está bien, pero no me violaron los derechos. Fue voluntario, es decir, la gente... Pero esos son casos particulares. Ok, particulares, pero ya, una comunidad, y yo dije, bueno, ¿y por qué esto no se puede replicar? Porque la chama que está ahí, ella no me trata como autoridad. Claro, porque las opiniones establecidas que te vengo diciendo, de siglo
todavía están contaminadas. Por eso, pero Mauro, pero espérate. Vamos a seguir hablando en esta pequeña minarquía que yo vivo aquí. Bueno, si vamos para la minarquía ya no hay nada que hablar. Porque ya eso es el fundamento. Bueno, pero entonces tú me estás planteando un mecanismo político, es que educativo, para cambiar, para que organicen una sociedad como este condominio. A nivel nacional primero y después a nivel... Es que cuando tú hablas de principios universales que se aplicaran en todo Occidente. ¿Cómo se hace eso? Dígalo ahí. Primero tienes que darte cuenta que tienes que educar al pueblo. Tú búscate el pensum académico de Panamá. Vamos a poner Panamá. O sea, una vez tuve yo el año pasado, este año en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, y nos explicaban a uno de los expositores que ellos se dio la tarea de buscar cuáles son el tipo de educación que le están dando en Argentina. Y no había nada de la escuela austriaca, no había nada de praxeología, no había nada de objetivismo, no había nada de neurociencia, que es importante en el pensum. O sea, tú estás sesgado. Entonces a esa persona le están partiendo del socialismo. Claro, o sea, ellos están acostumbrados, pues ellos están contaminados. Es como, no es que es así. Tú viste lo que le pasó a Bruce Willis en cierto sentido, que pensó durante toda la película que sus ideas estaban vivas y al final él era el que estaba muerto. Sus ideas estaban muertas, pero él piensa, porque como son parte de las opiniones establecidas y de lo que le están adoctrinando vía escuela, vía universidades, él dice, no, yo estoy bien. Tenía una parálisis paradigmática. Entonces cuando viene lo que le pasó ¿tú sabes lo que le pasó a MacWeaver, el socialista, al final del siglo XIX? Él era marxista, vino el debate del método entre los marxistas y los austriacos, y Karl Mender y von Mises ya comenzaron con economía política, y ¿qué pasa? Choca con los principios del austriaco, y se choca, le dio un colapso nervioso. ¿Por qué? Porque te golpea fuerte. Mucha gente rechaza eso porque le golpea fuerte. Dice, el romper paradigma. Romper paradigma te puede llegar a un colapso, me voy de idea, porque está diciendo, lo primero que piensa, coño, estado mal. Está interesante. Romper paradigma te lleva a un colapso de ideas. Mira cómo nos hemos estado dando los liberales socialistas que se fueron con 20, los anarcocapitalistas, los libertarios, con el debate precisamente del tamaño del Estado que tiene que ser, y ahora con lo de las criptomonedas. Ahora, vamos a hacer algo. Si tú me dices a mí, por ejemplo, tú me vas a saquear el 50% de mis ingresos. Ok, Pablo, pero tú ¿qué asignación vas a hacer? ¿Qué van a hacer ellos? Altos salarios para ellos, para los políticos, prebendas, oportunidades de negociados, coimas y sobornos, acceso. Este otro detalle: los mercados negros son creados por las hipótesis constitucionales, porque son hipótesis. ¿Por qué? Porque se modifican a cada rato y están eximidas de lógica, y crean los mercados negros. ¿Por qué? Porque violan la ley universal de oferta y demanda, violan la ley de libertad de producción y de cuestión. Todo eso es el acceso que tienen los políticos, encima de la impresión del papel del dinero fiat de los bancos centrales y lo que es la reserva fraccionaria de dinero bancario. Está todo negociado. Entonces, por eso ellos no van a perder cacao. Esa es la estructura de poder. ¿Te das cuenta? Esa es la estructura de poder. Entonces, tú me estás quitando 50% de mi ingreso, pero es para meter todo a tu bolsillo de hacer negociados, no para dárselo a una asignación de recursos. Tú tienes un problema tú tienes un problema, por ejemplo, de salud pública con los consumidores de droga. Señor, la plata que te vas a saquear, dáselo a la familia y a la salud pública. Se la meten a su bolsillo y le dan migajas para allá. Pero es que ahí es donde yo digo, prefieren declarar ilegal el mercado y crean a los narcos y a los contrabandistas y a los sicarios. Que viveza, ¿no? Violando que una hipótesis constitucional, que es una decisión arbitraria, viola una ley universal. ¿Cuál es la ley de oferta y demanda? Ya, vamos a enredarnos en eso. Ok, fíjate, Mauro es objetivista. Yo no sé qué es eso. Yo soy del condominio. O sea, voy a crear otra cuestión porque yo no quiero un Estado. A mí me parece que el Estado, si fuese un ángel que viene de Júpiter o una de sus lunas, y tú digas, bueno, esto es un ser superior. Pero es que el Estado, así como está la muchachita esta, que es la administradora acá, que es empleada de una empresa que nosotros contratamos, que de administración de logística o sea, de logística y administración, ya va. Esa muchachita viene siendo la alcaldesa de aquí, pero ella no se pone por encima de mí. Ella sabe que podemos despedir o yo puedo llamar, o me reúno con los del condominio y llamo. Es decir, funciona de manera privada. Aquí no hay nada público. Yo te puedo decir... Ya, disculpa. Ahora, tú como objetivista, o sea, el objetivismo defiende todavía la existencia del Estado. Defiende la existencia del Estado minarquista, pequeño. Pero ¿qué ha pasado? Yo te puedo decir también... Ahora, otra pregunta, disculpa Mauro. El Estado pequeño, minarquista, ¿y por qué si este Estado que es pequeñito,
como era en el siglo, me contó una amiga, se llama Claudia, en el siglo, no recuerdo, pero el poeta, el de la carta del joven Werder, era presidente o jefe de una cuestión minarquista. Si este Estado aquí, internamente, Panamá. no, aquí donde yo vivo, en este condominio, no hay nada público y funciona. Yo no siento que me violen mis derechos. El policía que anda armado y yo también tengo mi arma, el tipo no me va a estar hablando ni me está rofeando, como dice usted. ¿Estás pagando impuestos? No, claro, impuestos al país, pero yo pago aquí. ¿Tú quieres vivir? No, la pregunta es la siguiente, que tú me dices, un Estado pequeño, pero si ya existe, es que la práctica ya lo tiene, que es este Estado. Aquí hay un Estado pequeño en este condominio. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es porque no lo replicamos en el resto del... Yo te estoy diciendo por qué, porque estamos contaminados, hermano. Ok. Eso es lo que ha pasado, que nos falta educación. ¿Y cómo hacemos para educación? educar? Pero ¿cómo hacemos metiendo, date cuenta primero un diagnóstico. ¿Qué se está dando en la universidad y en la universidad privada y pública aquí? ¿Se está dando praxeología? Tú lo buscas, en los pensiones lo puedes hacer un diagnóstico. No. ¿Se está dando objetivismo? No. ¿Se está dando aristotelismo? No. ¿Se está dando neurociencia? No, y esa es la base para construir lo que tenemos que construir. Ok, ahora, ¿y cómo llevamos eso? Mételo. ¿Estás luchando contra quién? Contra la un estructura monstruo. de poder, claro, el monstruo. Entonces tenemos que seguir. Esto es, la alternativa siempre va a ser el argumento. O sea, que la pistola no es un argumento. El uso de la fuerza en las relaciones humanas es nocivo, es malo. Nadie es el primer principio. ¿Cuál es el mínimo de civilización? No sé. Las emociones no son medios para entendernos y nadie debe iniciar el uso de la fuerza contra nadie. O te debate ideas o debate ideas. Ok. Ahora te voy a dar otra pregunta. Le voy a preguntar a Y la Mauro. agricultura es el primer paso hacia la civilización. La agricultura. Y a la gordura también, porque el carbohidrato... Recuerda que es agricultura, ganadería principalmente, industria y servicio. Europa se fue comenzó a partir de la agricultura después del Imperio Romano, después de que el Imperio Romano. Y mira por dónde anda ya. ¿Te diste cuenta? Comienzas ahí. ¿Qué pasó? Eso fue lo que propuso don Gustavo Semena. ¿Cuál es el problema? A la oligarquía no le interesa. A los A mercantilistas. los mercantes no le interesa. Ok, le voy a hacer una pregunta a Mauro, porque en Venezuela, como todos saben, está esta cosa nueva que salió, Soy Venezuela, donde supuestamente Soy Venezuela es liberal, la gente de 20 Venezuela, y un montón de partidos que se creen liberales, que yo creo que son socialistas, o estoy seguro, pero está un tipo que DSM, creo que se llama el grupo de ellos, que es socialista, hay otros que dicen ordo, liberales, es decir, hay una mezcla de ideas o de gente que tiene idea de lo que debe ser la sociedad, pero que se están uniendo para supuestamente tumbar a Maduro. Sí, pero- Ya la práctica ha demostrado que como dice el profesor Mansuete, los chivos con perros, con gatos, no se deben mezclar. Entonces, ¿qué opinas tú de esa mezcolanza de ideologías que se están reuniendo para tumbar a Maduro? Bueno, ya lo explicó Luis Momises en crítica al intervencionismo. Él dice que que ambos sistemas, tanto expropiadores como intervencionistas, la expropiación, la única diferencia que hay entre la derecha y la izquierda es que la izquierda expropia, la derecha nomás interviene al sector productivo. Eso se llama la tercera vía. Porque ¿por qué? Porque viola el principio de no contradicción. Si tú aplicas el principio de no contradicción, tú te das cuenta que tienes que ser o capitalismo, una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, o una colectiva de los medios de producción. La propiedad colectiva no... Analiza algo. El funcionario público está sentado sobre una propiedad colectiva de los medios de producción. Ajá. El Estado y los bancos tienen un pie en la propiedad colectiva y otro pie en la cataláctica, que es la teoría, o sea, en la propiedad privada. Exacto. Te aumentan los impuestos, te aumentan las multas, te aumenta la tasa de interés y te aumenta la inflación, que es el impuesto oculto, ¿verdad? Producto de sus propias políticas monetarias y fiscales, y al funcionario público le cierra por hipótesis constitucional la oportunidad de buscar recursos afuera o establecer el emprendedurismo político, por ley, por hipótesis. Entonces, ¿a quién lo conviertes al funcionario público en una víctima? Porque nada más le da una puerta abierta. Esperar que el arbitrario promulgador de valores te asigne, te aumente los salarios, o simple y llanamente activarte políticamente para convertirte en lo que tanto criticas, oligarca. Porque ya por ahí tú sabes todas las prebendas que tienes ahí. Es una maldad, hermano. La clase media se transforma en lo que es un chivo expiatorio. Tú lo has visto ahora, lo que pasó con el gobierno anterior aquí en Panamá. Ajá. El capo mayor, el poderoso, que es el guasón,
Él dice, ¿te quieres chivo expiatorio? Te mando a Alejandro Moncada Luna. ¿Quieres otro? Tienes a Guardia Jaén. ¿Tienes otro? Y se fue para Miami corriendo. Así maneja esto. Chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque están chequeando la ley de los grandes números. ¿Qué dice la opinión pública política? Contra el vamos a bajar un poquito esa intensidad. ¿Te das cuenta? Y los policías y los militares quedan tontos útiles de la estructura de poder que viene, Humberto, de época precristiana. Es la misma estructura de poder, hombre. La filosofía te da esenciales, no detalles, salvo que tú me digas a mí que aquí no han bebido solamente seres humanos. ¿Qué te hace pensar que un ser humano está por encima de ti, Humberto, hombre? No, nadie. Nadie. Bueno, Mauro estaba hablando ahorita de Panamá y yo sencillamente sentí una envidia sana porque él está hablando de una crítica a los mercantilistas que han gobernado aquí, pero gracias a una institucionalidad que hay acá, que todo ya yo siempre lo he repetido, no hay Banco Central, no hay ejército, no han podido avanzar en cuanto a ser absolutamente tiranos. Tanto así que los partidos chavistas aquí en Panamá no tienen vida, nunca no es que no aplica. No aplica porque no aplica por la estructura, la forma de Panamá. Panamá es un país de servicio, un país de comercio. Ellos tú le tienes que hacer la pregunta a Richard Morales, que dice que está en la línea. Interesante eso. Él tiene que decir, Richard, ¿qué van ustedes a expropiar primero? ¿Qué van a nacionalizar primero? ¿La ACP, los medios de comunicación social o el seguro social? No, si lo vas a hacer. Así comenzó Chávez. Chávez nunca va a aceptar lo que va a expropiar. Ustedes son unos vivos. Porque la propiedad colectiva de los medios de producción no crea riqueza. No crea riqueza. Ustedes explotan aprovechándose de eso. Y no crea riqueza desde el punto de vista de la ciencia sana. No de arbitrariedad mía. De la ciencia de la acción humana. Que se llama la praxeología, que ustedes deliberadamente sacaron astutamente en el debate del método ante el sufragio universal. Para decirle esto no se lo entregamos para poder legitimar a partir del sufragio universal el estatismo con su corolario político, el mercantilismo y los socialistas atacan el poder para... Pero está interesante eso. Fíjate lo que dice Mauro. Si hay una economía de servicio, como es el que en Panamá, es decir, medir aquí el Producto Interno Bruto, como hacen los keynesianos, es muy difícil, porque una economía de servicio, ¿cómo lo vas a expropiar? Es decir, ¿cómo vas a expropiar a una persona que hace logística? Pueden entrar en la única forma que entren es engañando al pueblo, como lo hizo Chávez y lo hizo Maduro. ¿Qué está haciendo Maduro? Mira, una de las grandes estrategias que utilizaron estos señores de la época de los modernistas. Te decían a ti que todos los hechos no son necesarios universales, sino son contingentes. ¿Qué significa contingente? Que pueden ser modificados. Y te venden entonces la absurda idea que las leyes constitucionales, las hipótesis son leyes. ¿Contra qué ley? La ley predice el futuro. ¿Qué predijo la escuela austríaca en 1910? El futuro, que te acabo de mencionar antes. ¿Qué le decía la escuela austríaca en el consenso de Washington? Si vas a privatizar, tú tienes un monopolio estatal que es el Estado. Estás subsidiando arbitrariamente ciertos sectores, en este caso el Intel, en Panamá, que es el de telecomunicaciones. Si vas a salir, tú vas a abrir al mercado. Ajá. Si tú pasas a una sola empresa afuera, le vas a quitar el subsidio. Se va a disparar los precios y la gente va a tener un odio a las privatizaciones. Eso fue lo que permitió que viniera el socialismo al siglo XXI. ¿Qué ocurrió? Que por ley pasaron a Cable and Wireless y por ley le cerraron la competencia. Debió haberse más empresas. ¿Para qué? Por simple ley de oferta y demanda bajar los precios. Ley universal. No lo hicieron. Le pusieron a Cable and Wireless y la gente comenzó a pagar de 20, 30 dólares. Por ejemplo, yo comencé a pagar 150 dólares de un mes para otro. ¿Tú puedes creer eso? Obviamente vino el odio porque le tocaste el bolsillo al panameño. Pero el panameño no sabía eso, porque eso se lo niegan. La praxeología se la niegan para seguir precisamente con este jueguito macabro. Claro, pero eso fue un monopolio creado por el Estado, porque los monopolios que se crean por libre competencia o por eficiencia de una empresa privada no es monopolio. O sea, si tú te ganas un mercado, eso no es. Bueno, Mauro, ya tenemos una hora. Como le dije, este es un ensayo de un programa que vamos a seguir. ¿Tiene más preguntas? No veo más preguntas acá. Luis Madero, que dice, ¿delegar a quién? Cuando tú hablas de que tú delegas a los tribunales de justicia. A los tribunales de justicia, pero puede ser privado. Sí, es decir, recuerda que no todos van a aceptar el anarcocapitalismo. Él está asumiendo como premisa fundamental que todos aceptemos el mercantilismo. No, espérate. Si nosotros llevamos a cabo estas reformas, por ejemplo, estas que están aquí, y decimos, sí, los jueces van a ser coordinados por el Estado, entendiendo el Estado como un reglamento, como una estructura, no como personas. Tiene que saber venderlo, porque recuerda que esto es un proceso. Exacto. O sea, ¿cómo te digo? A mí me quedan 35 años de vida. Yo no voy a vender otra cosa, porque no tiene sentido vender algo gradualista, como dicen,
¿Para qué? O sea, no tiene sentido. Ahora, ¿no te parece lógico que si yo soy el que voy a usar un juez, sea yo el que lo pague? Y no el ciudadano que jamás usa un juez, pero sus impuestos están pagándole el salario a un juez. Sí, pero eso es tan complicado. Yo digo, Rand siempre decía, eso se debate de último. Ustedes están tratando de poner ahora, luchar por algo, sin, como decir, te falta este paso, te estás obviando este paso. Entonces, Sí, pero al anarcocapitalismo una vez. lo que pasa es que uno quiere aprovechar Tienes que... el odio del Estado que le tiene ahorita el socialismo a la población Yo venezolana. estoy de acuerdo que al final, a lo mejor el mundo se vuelva razonable, lo que todos queremos. Y podemos hablar tranquilamente porque hay una palabrita que usa mucho el anarcocapitalista, se llama respeto, que es cierto, pero el respeto no es un axioma, es un derivado. Y eso fue entonces caemos en una falacia que se llama el concepto robado y viene un problema ahí, un debate que yo tuve con un Bueno, ven anarcocapitalista. acá, yo tengo un amigo acá que está ahí, Luis Madero Coronel, que es anarcocapitalista. No sé si aceptas el reto de montarte en la arena capitalista con Mauro Zúñiga, que es objetivista, creen los dos en el capitalismo, pero quizás lo que estoy entendiendo es que tú estás viendo el anarcocapitalismo como una cosa que no va a poder ser en este momento. No, porque Y no que están, se- no están las condiciones, no hay educación sobre eso, y ustedes están forzando algo, pero están vendiéndolo como voluntariedad. ¿Cómo si estamos llenos de medidas coactivas? Bueno, por eso es que yo no salgo de este edificio y trabajo en mi casa, gracias a Dios, gracias al Bitcoin, que me vino de no sé, lo mandó la anarcocapitalismo monetario. Trabajo desde mi computador. Antes tenía que ir a Chilibre, una empresa que teníamos y está totalmente ahorita en pausa, está en terapia intensiva. Y yo me siento tan feliz cuando estoy encerrado en mi casa, en el condominio, porque no siento al Estado encima. Veo a los vigilantes y los veo como servidores públicos que yo les estoy pagando, pero no los veo como autoridad. Por eso en la novela, La rebelión de Atlas, ahí tú entiendes que Rand manda, cuando se manda al Valle Gal, es huir a todo esto y construir una nueva sociedad. Porque tenía que probar, el desafío de Rand era Kant, con sus deberes sociales. ¿Qué es más fuerte Kant? ¿La mente del hombre o los deberes sociales? Vamos a ver, pues, si los productores, que son la mente del hombre, se van cuando hablo de productor me refiero al agricultor, Claro, claro. incluso a la ama de casa que está produciendo. O sea, no lo vean como transnacional, no. El productor, entendido como agricultor pobre, o rico, o clase media, el ganadero, la ama de casa, el científico, el escritor de clase media, todos ellos dicen, esto es una vaina, nos vamos de aquí. Somos las creativos, todos los que están produciendo, está el vago también. Saca entonces al pobre que está echando para adelante y al vago que es pobre. El rico que está echando para adelante y el rico mercantilista. Esos se quedan acá. Ese fue el reto que nadie entendió de Rand. Rand le dijo, ¿qué pasaría que la mente, que es utilizando las leyes universales, se van para otro, al Valle Gal y deja entonces allá, ¿qué pasaría? Por eso se lo cantó fue a los estadounidenses, porque Estados Unidos tuvo la oportunidad en su momento, porque no era nuevo, en pleno, dice, solamente Estados Unidos no ha sido posible en la Edad Media, ni en el siglo V, sino que se dio, ¿por qué? Porque tenía que aprovechar todo lo que dio el siglo de las luces, todo lo que dio la ilustración y el romanticismo. Sí, Después se perdió por la doctrina Monroe. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, Mauro, pero la próxima vamos a hacer un programa para hablar de algunos puntos específicos, pero me gustó este ensayo. Y bueno, espero que después la gente que lo vea, porque esto yo lo comparto en mi canal de YouTube, después lo empiezo a tratar de viralizarlo. Y bueno, insistiendo en debatir ideas. ¿Por qué? Porque en Venezuela, sobre todo en Venezuela, tenemos que entender que no es simple voluntarismo, no es simplemente decir vamos a unirnos para salir de la tiranía. No, tenemos que entender de dónde viene esa tiranía, de dónde viene. Y por eso es que hay que aprovechar la tecnología, que todos nosotros tenemos en este momento un canal de televisión privado. Así te vean 2 personas, 3 personas, eso queda allí y habrá alguien curioso que lo ve, te dirá, te insultará, te dirá lo que sea, pero otros dirán, bueno, pero es interesante hacer este tipo de debate. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a salir del hueco. Lamentablemente en Venezuela los movimientos políticos están dejando a un lado las ideas y están con el... Es es donde voy, Humberto. Uno de los grandes problemas para entrar al juego de ideas, hay que decirle primero, tú vas a debatir juego de ideas, acepta, como a mí me costó, yo tengo formación católica, jesuita, mi padre era de corriente socialista, obviamente tú estás ahí te das cuenta. Te cuesta, porque cuando tú comienzas a leer este tipo de ideas, tú tiras los libros y te vas al Magisterium Dixi, que dicen los expertos sobre ella. Y si los expertos hablan mal, entonces tú te pegas a las opiniones establecidas de siempre y pierdes el debate. Para entrar al juego de ideas, Humberto, tú tienes que aceptar, voy a entrar al juego de ideas. Voy a aceptar
que estoy siendo adoctrinado. No tiene que ver con el cristianismo, porque es un debate que la gente se da cuenta que no tiene que ver. La secularización del cristianismo nos lleva a muchos dogmas que son políticas y perdemos todo ahí. Entonces tú tienes que aceptar, como cualquier ser humano, aceptar que estamos siendo adoctrinados. Si tú no aceptas eso, entonces tú no vas a entrar en un debate de ideas, tú vas a insultar, a agarrarte del pragmatismo, a agarrarte de lo que es el empirismo y de la Ballista Dixit, y vas a comenzar a repetir lo que dicen los maestros. Es que eso no puede ser. No puede ser que la clásica, no puede ser que, mire, están equivocados y tú tengas la razón. No es que tengas razón, es que estamos debatiendo ideas. Y ustedes son tan seres humanos como yo. Así que esa premisa de que lo que dice la mayoría es cierto, es mentira. Esas son las opiniones establecidas que en su momento Aristóteles y a Platón no son científicas. Y lo mató, se acabó. Eso no, pero ahora todavía son, por eso para Kant dice que no, eso es lo que tiene Barol. Y Aristóteles mató a su maestro, que era Platón. Lo superó. Lo superó. Todavía estamos siendo a Platón. Bueno, imagínate. Bueno, muchas gracias amigos, los que estuvieron escuchándolo y los que van a escuchar esto en diferido, como dicen en la televisión. Yo voy a seguir haciendo esos programas. Y a Luis Madero, bueno, podemos cuadrar aquí un combate con Mauro Zúñiga, el objetivista, con el anarcocapitalista. Yo me encargo de cuadrar todo y compramos la cotufa. Bueno, gracias. Pásenlo bien. Despídete, Mauro. Saludos.